Hoy vais a ver el resumen de todo el 2025. Y empezamos el año desde el kilómetro cero en Lalín, el corazón de Galicia, aún en Navidad. Con los pueblos navideños y el popular santuario do Corpiño, donde se hacían exorcismos. Después visitamos Muros, con las espectaculares vistas de la ría, sus calles laberínticas, y su extensa costa con playas espectaculares. Siguió Pontevedra, con su ordenado casco histórico. Su iglesia de la Peregrina con planta de vieira. Las ruinas de Santo Domingo. Y uno de los mejores museos provinciales, con una cantidad de fondos inmensa. El siguiente vídeo fue el del Castro de Viladonga, en Lugo, de los mejor conservados de Galicia. Más tarde Padrón, por donde discurre el famoso río Sar de Rosalía. Donde predicó Santiago. Donde nació Cela y donde nacen los pimientos más famosos. Subimos al pico más legendario de Galicia, el Pico Sacro, con la historia de Santiago de Compostela. También pasamos por Sada, un pueblo de la costa de A Coruña que lo tiene todo. Y el impresionante Pazo de Meirás, pero con un oscuro pasado. ¿Os acordáis de Ribadavia?
uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Ourense, cuna del vino del Ribeiro, con su castillo, sus calles y el río Avia. Vamos a recrearnos un poco en la playa de Langosteira de Fisterra, y en la playa salvaje de Mar de Afora. Y el fin del mundo. Negreira y uno de los pueblos más bonitos de España, Ponte Maceira. Y llegamos a mi ciudad natal, Ferrol, naval y modernista. Y su costa, sus playas. ¡Qué playas! ¿He mencionado las playas? Y las puestas de sol. Bueno, pasemos al siguiente pueblo, Ares, con sus playas, sus balconcitos de madera. El monasterio de Santa Catalina. Las baterías y redes, famosa en Instagram. Visitamos el Pazo de Faramello, que parece sacado de un cuento de hadas. Subimos a uno de los techos de Galicia, Montefaro, 1187 metros, en el concello de Chantada, en pleno corazón de Galicia,
una zona con numerosas muestras de arte románico. Recorrimos el pueblo y nos emocionamos, sobre todo yo, con el espectacular embalse de Belesar. En el siguiente capítulo navegamos por el río Miño, por la famosa Ribeira Sacra, rica en agua, paisaje, patrimonio histórico, vino, un deleite para todos los sentidos. ¿Y qué decir de la Feria Etnográfica de Raigame? Galicia en estado puro. Conocimos el histórico pueblo de Soutomayor por la batalla de Ponte Sampaio y el precioso castillo. Oh, el majestuoso Pazo de Lourizán, que nos deparó muchas y agradables sorpresas. ¿Y qué hay de Alaracha, con su pintoresco pueblo de Cayón, puerta norte de a Costa da Morte y sus magníficas playas? Y vamos ya con algunos de los pueblos de la Ría de Arousa, en este caso O Grove, que es famoso, entre otras cosas, por el marisco. Y de paraíso en paraíso toca a Illa de Arousa, sin palabras. Y la ciudad más grande de esta ría, Vilagarcía, con gran ambiente comercial. Playas el Museo del Ferrocarril, Pazos y hasta un castro.
Y no podéis dejar de visitar Carril para comer unas buenas almejas. Y damos un buen salto hasta el interior de la provincia de Lugo, al pueblo de Portomarín, en pleno camino de Santiago, que trasladaron porque quedó sumergido por la construcción del embalse de Belesar. Y no podía faltar un castro. También estuvimos en Cangas, con sus preciosas casas típicas y playas. Y el cruceiro más elaborado de Galicia en Ío. Y mucho más. Y por supuesto las Islas Cíes, en nuestro Parque Nacional Islas Atlánticas, con la mejor playa del mundo, la playa de Rodas. Betanzos, una de las capitales del antiguo reino de Galicia, muy bonita. Pasamos ahora al bonito pueblo de Rianxo, también en la ría de Arousa, cuna de grandes escritores. Con la famosa Virgen de Guadalupe, el hórreo más largo de Galicia, y una aldea maldita. Nos trasladamos más al norte a visitar más de las mejores playas de la comunidad, en el concello de Valdoviño, también con baterías militares abandonadas y mucho surf.
Cedeira es épica. Desde un castro al lado de un acantilado, a los acantilados más altos de Europa, y un pueblo al que iréis muertos si no vais vivos. Y al lado, Cariño, con sus casitas de colores y las rocas más antiguas de Europa, en Cabo Ortegal. Ortigueira, capital del mundo celta, con su festival internacional, la playa de Pedrouzos y el banco más bonito del mundo en los acantilados de Loiba. Además del encantador pueblo de Espasante. Ahora toca la ciudad de cristal, a Coruña, donde nadie es forastero, con el castillo de San Antón. El segundo paseo marítimo más largo de Europa. Y su coqueto casco viejo. Por supuesto, la elegante Plaza de María Pita y el espectacular edificio del Ayuntamiento. El famoso Quiosco Alfonso. Y las no menos famosas playas de Riazor y Orzán. Regresamos a la provincia de Lugo para descubrir Vilalba, capital da Terra Chá, la Galicia más rural, pero no carente de encanto. Con la Torre de los Andrade y la charca de Alligal, con aguas medicinales. Paseamos por el jardín de ensueño del Pazo de Ribadumia.
y además por una de sus rutas senderistas y el castro. Estuvimos en el monumento más antiguo del canal, un dolmen de 5.000 años, en el concello de Noia, una calzada romana y mucho más, porque este concello tiene mucha historia. Pasamos a la serie Costa Cantábrica, empezando con Burela. Y el punto donde chocaron dos continentes. Seguimos por el polémico pueblo de San Cibrao, que nos sorprendió por su belleza inesperada. Y Ribadeo, en mi opinión, la joya de la Mariña lucense, con sus casitas indianas, su larga costa, el pintoresco puerto de Rinlo y, por supuesto, otra de las mejores playas del mundo, las catedrales. Después vino Foz, con playas estupendas, un castro al lado del mar y la catedral más antigua de España. Y acabamos la serie de A Mariña con otro de los pueblos más bonitos de España, Mondoñedo, con la bellísima catedral o el llamativo barrio de Muiños. Pero este pueblo guardaba un secreto aún mayor: el perturbador Pazo de San Isidro. Sus dominios encierran más de 2000 años de historia, con capítulos ligeramente oscuros. Y acabamos el año con la vida y obra de Rosalía de Castro. Y el concello de Brión la semana pasada. Todo un año de viajes resumido en 30 minutos. ¿Os ha gustado este formato? ¿Qué lugar os ha gustado más? Dejadme vuestros comentarios, me encantará leeros. Muchísimas gracias por acompañarme. Aprovecho para desearos un feliz año 2026 y espero me acompañéis nuevamente. Hasta la próxima.